Bueno, y vamos a ver ahora los formatos de audio. Hay algunos conceptos previos, pues hay un enlace a la guía de MDN, que en la que me estoy basando para ver estos temas, que está, yo creo que muy detallada, quizá explica mucho más allá de lo que necesitamos, pero bueno, para que entendamos algunos conceptos previos. Porque la señal de audio en el mundo real es una señal analógica que hay que pasarla al mundo digital, por lo tanto hay que hacer una digitalización para poder procesarla de ese tipo de señal. Y para eso hay algunos conceptos importantes que luego van a influir, sobre todo, recordad, en el tamaño y en la calidad del archivo, que es lo que vamos a transmitir en nuestro contexto de la publicación web. Entonces, un concepto importante es el muestreo y el tamaño de la muestra. El muestreo va a ser la cantidad de veces que tomamos una muestra, y el tamaño de la muestra es que esa muestra, el número de bits que tenemos por muestra, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es, para digitalizar, por simplificarlo mucho, es coger medidas pequeñitas que luego al unirlo vamos a hacer que sea similar a la analógica. Todo esto tiene un proceso y una explicación, pero bueno, para el contexto en el que estamos nosotros nos llega con saber que a mayor frecuencia de muestreo y mayor tamaño de las muestras, más parecido va a ser a la imagen real. Los valores típicos de esto son 48 kilohercios, siendo un hercio una vez por segundo, por lo tanto 48K son 48.000 veces, 48.000 muestras en un segundo. Y si cada muestra tiene 16 bits, quiere decir que el valor de cada muestra voy a poder tener con 16, recordar, 2 elevado a 16 valores posibles por muestra. Por lo tanto, es un nivel de detalle importante y eso influye en la calidad, ¿vale? Además, tenemos, eso es el concepto de muestreo y tamaño de la muestra. El otro concepto importante es el número de canales de audio y cómo se empaquetan, porque cada canal de audio quiere decir que si tengo más de una pista de audio que voy a enviar, es decir, si ese archivo, que recordar que va a ser un contenedor de audio, no tengo solo un canal o un audio, supongamos el típico son los canales estéreos, de izquierdo más el derecho, para que yo lo pueda oír con un sonido un poco envolvente, pues ya necesito dos, digamos, dos muestras que tengo que digitalizar, por lo tanto va a ser el doble que tener solo un canal. Y si me voy a canales, los sistemas más modernos, ¿no? Es decir, 5 más 1 o 7 más 1, cada canal es importante que sepáis que es como si fuese una señal nueva, por lo tanto va a aumentar el tamaño. El tamaño del archivo tiene relación con el ancho de banda, porque una vez que tengo un tamaño lo tengo que enviar y tengo que ser capaz de tener un ancho de banda suficiente para ser capaz de poder escuchar, por ejemplo, ese audio. Entonces, por eso es la relación. Pero bueno, lo que me importa es el tamaño. Os pongo ahí un ejemplo que está tomado directamente de la página para hacer un cálculo directamente sobre un archivo estéreo. Entonces, tengo dos canales, tengo 16 bits, que son 2 bytes por cada muestra, sample es muestra en inglés, y estoy grabando a 48 kilohercios, o sea, 48.000 muestras por segundo, pues eso me da 192.000 bytes por segundo, que son 192 kilobytes por segundo. Recordar la B grande de bytes, que no es lo mismo de bits. Bits sería 192 por 8. Entonces, ¿para qué? Ojo con el B, la B que sea mayúscula o minúscula. Entonces, para que veáis que sí, el audio en crudo, ¿vale? El audio en crudo, igual que los formatos de imagen en crudo son tal cual la codificación pura, por decirlo así, genera bastante información. Y luego eso lo que hace es que necesitamos un espacio de almacenamiento, el ancho de banda y la capacidad de procesamiento. Es decir, los aspectos técnicos sí que importan, porque de nada sirve que pueda tener, si no tengo un espacio de almacenamiento, mi información, tengo que perder información, pues bajaré la frecuencia de muestreo, bajar el tamaño de la muestra, no puedo guardar los canales. Bueno, va a haber siempre el mismo problema que con los formatos de imagen entre tamaño y calidad, solo que probablemente aquí como mucho mayor. Entonces, para eso, lo que buscamos para este juego de tamaño y calidad, igual con las imágenes, es la compresión y la codificación. ¿Qué es lo que necesitamos para adecuarnos a una red concreta? Aquí va a ser como más riguroso, porque el audio lo escucho, bueno, ya veremos que una opción puede ser me lo descargo entero o lo voy descargando poco a poco. Entonces, el ancho de banda, tengo que tener un ancho de banda necesario para ser capaz de ver, en este caso de escuchar el audio, ¿vale? El concepto va a ser el mismo para ver vídeo. Entonces, va a depender mucho del tipo de información y del ruido de la muestra, porque si tengo información muy compleja, que puede ser música, es decir, que tiene como una gama espectral mucho más grande, ya veremos, de ancho de banda acústica mucho más grande, voy a necesitar más tamaño. Si estoy haciendo voz, vamos a ver luego un ejemplo codificador, pues necesito muy poco ancho de banda acústico, y no pasa nada, porque realmente lo que quiero es simplemente escuchar que sea legible la voz del otro, ¿vale? Y ya si es algo sintético es mucho menor, puedo hacer hasta música
o algún tipo de sonidos sintéticos con mucha menos información, simulando un poco el mismo concepto de los formatos vectoriales de imagen, ¿vale? Como SVG. Entonces, en el caso de los formatos de audio, la codificación y la compresión es muy específica para este tipo de señal. Es decir, ya hay un montón de codificadores específicos, ¿vale? Y el precio que vamos a pagar por disminuir el tamaño es de calidad. Entonces, siempre va a haber este equilibrio y por eso el resultado suele hacer, y muchos que estáis un poco en esto, dices, ¿cuál es el porcentaje del tamaño? Cuanto mayor sea el porcentaje, sin que pierda mucha calidad, pues mejor el tipo de codificador, ¿no? Y a la hora de analizar, bueno, hay muchísimos tipos de codificadores. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero bueno, hay varios. Ojo a no confundir el codificador con el contenedor. El tipo de contenedor va a ser el formato del archivo, que puede contener diferentes tipos de codificadores. Es decir, lo vamos a ver ahora, un codificador, vamos a tener que ver en su lista de especificaciones en qué contenedores se puede utilizar, ¿no? Algunos criterios generales es entender la velocidad de codificación, lo que se llama el bitrate, mayor, bueno, velocidad de codificación, y también el bitrate, bueno, cuántos bits por segundo, cuántos bits necesito para codificar un segundo de la muestra, ¿vale? Está también el valor de la muestra, está la frecuencia de muestreo que soporta, tipos de compresión, que sea con pérdidas, sin pérdidas, si acepta más de un canal o no. El concepto de ancho de banda acústica tiene que ver también con la frecuencia de muestreo. Ojo, no confundir esto con el ancho de banda de la transferencia. No, estamos hablando de ancho de banda acústica. El ser humano tiene como un ancho de banda mayor, y si estamos hablando de música es más grande que estamos hablando de la voz, ¿vale? El concepto de latencia también importa muchísimo en el audio, porque el ser humano es muy sensible a los retrasos en el tema de audio, no tanto el vídeo, pero sobre todo audio, incluso imágenes. Pero el audio somos muy sensibles. Si hay algún problema en el retraso, somos sensibles. Es decir, hay los ecos, por ejemplo, las videoconferencias se nota mucho, sobre todo el audio, más que el vídeo, ¿no? Veis que el audio sí que nos molesta cualquier problema con el audio, de ruido y demás. Luego está la compatibilidad con los navegadores. Importante el tipo de contenedor, es decir, el formato del archivo en el que se puede utilizar ese codificador, y luego, como siempre, la licencia. Vamos a ver ahora un par de ejemplos, ¿vale? Por poner. Ponemos el primer tipo, por poner un ejemplo de codificador, ya visteis que hay muchos, que es FLAC, formato sin pérdidas, ¿vale? Está publicado por la Fundación SIP. La compresión es muy buena, buenísima, sin perder fidelidad en el audio. ¿Por qué? Porque es un codificador muy específico para el audio, por lo tanto, muy interesante para utilizarlo, porque básicamente el audio decodificado es exactamente igual que el audio original, bueno, y ha bajado bastante en tamaño. Es bien interesante utilizarlo. Entonces, si queremos ver ahora, para que veáis un poco las características, bueno, los bitrates aquí no influye tanto porque es tal cual digamos, no pierde por segundo, sino que es tal cual digamos, la versión original del archivo, simplemente lo comprime, lo codificar y comprimir, vamos a manejar los dos conceptos, pero bueno, digamos que no está perdiendo información, ¿vale? El formato de muestra es muy grande, hasta 24 bits, tiene frecuencias muy altas de muestreo, eso permite, bueno, una mayor calidad, y además de todo el espectro del oído humano, ¿vale? No se limita, pues, no es capaz de poner eso, archivos de música a muy alta calidad, lo podemos codificar en FLAC, ¿vale? Tiene aunque es sin pérdidas, o sea, que no pierde calidad, puede reducir hasta el 40 y el 50% del tamaño, y uno se preguntaría, ¿por qué? Bueno, porque es una codificación muy específica que es capaz de quitar la información que el ser humano no distingue y dejar la información que sí distingue, bueno, un poco para hacerlo, ¿vale? Permite hasta 4 canales de audio, la latencia es más, bueno, es baja, pero no es tan baja como a veces es necesario para algunos tipos. Voy a poner luego el ejemplo para audio, para voz, pero bueno, a cambio de la calidad que tiene, pues sí es interesante. Y bueno, el soporte es más o menos elevado. Se utiliza en los contenedores típicos, MP4, y también tiene su propio contenedor que se llama igual que el codificador, ¿no? No es compatible con WebRTC, y veremos el siguiente ejemplo, que ya lo veis aquí un poco abajo, el G711, por sus problemas de latencia. Recordad que en el audio la latencia, el retraso, es importante, ¿vale? Y este es un ejemplo, bueno, para todos, para comparar. Y la licencia, que es gratuita y totalmente abierta, que es algo importante, ¿vale? Os pongo aquí el G711, ¿vale? PCM, realmente es servidor de Pulse Code Modulation, PCM, para frecuentes de voz, que es una codificación de audio específica en el canal de voz. Por eso está publicado por la organización
Bueno, por el ITU, ¿vale? Las telecomunicaciones, es antiguo, no es para nada moderno, se utiliza sobre todo con la voz porque se adapta tiene un ancho de banda mucho más pequeño, hace que se pierda mucha información, pero que sí que guarda más o menos la calidad de la voz. Veis ahí que aparecen las frecuencias, estamos hablando entre 300 y 3400 Hz, o sea, 3,4 kHz, cuando antes hablábamos de que con FLAC podíamos llegar hasta 65.000, ¿vale? O la frecuencia nuestra habitual era 48.000, para que veáis que se centra mucho donde está la información o gran parte de la información de la voz, no es exactamente igual. De hecho, por eso cuando hablamos por teléfono la persona es diferente que cuando hablamos en real, pero se entiende, o una audioconferencia o una videoconferencia. ¿Vale? Entonces es antiguo, pero funciona muy bien porque su latencia es muy baja. Y esa es un poco su gran ventaja. ¿Vale? Bueno, ahí veis varias cosas. Aparece en la web, es decir, que aunque es antiguo, se utiliza mucho en las redes de telecomunicaciones, de repente aparece en la web al utilizarse web RTC, todos los sistemas de audio y vídeo conferencia directamente en el navegador. ¿Vale? Entonces, tasa de transferencia 64 kilobits, no kilobytes. Recordad que hablábamos de original de 192 kilobytes por segundo, los dos canales. Aquí hablamos de que un canal 64 kilobits, ¿vale? No bytes, o sea que son 8, ¿vale? 8 kilobytes por segundo, entonces con velocidades muy bajas es capaz de soportarlo. Tiene 8 bits por muestra, por lo tanto veis que menos calidad, pero es suficiente. Bueno, 8 kilohercios también de frecuencia de muestreo, y esto es cuando hablamos de estéreo, porque son 64 más 64, solo permite dos canales, no muchos más. Veis que la frecuencia, el audio, el ancho de banda acústico es mucho menor, y este es el valor más importante, que es 0,125 milisegundos constante de latencia. Esa es su gran ventaja, y por eso solo funciona para comunicaciones WebRTC, donde el audio importa porque estamos escuchando y cualquier retraso ahí nos complica. Entonces su latencia es muy pequeña porque su capacidad de procesado, o sea, somos capaces de, en una videoconferencia, el micro está guardando la voz y la codifica y la envía con este formato. Entonces todo eso se hace muy rápido y es importante, y por eso cada vez los sistemas funcionan mejor. ¿Vale? Los contenedores, veis que no puedo meterlo en un MP4. Los contenedores específicos son el 3GP, os recuerdan mucho los móviles, grabaciones, notas de voz. 3GP lo puede guardar en otros formatos, pero en este también. Y el formato WAV, porque recordar que también se puede guardar en crudo. ¿Vale? Este es otro ejemplo, veis que son dos ejemplos de formatos, desde FLAC a G611, aunque hay varios más. El típico que todos conocéis, bueno, AC, el MP3, ¿no? Y Opus también interesante, y Vorbis, pero en todos estos, bueno, podéis ver en cada uno, y la idea es que luego en el ejercicio lo veáis. ¿Cómo hacemos para utilizar un tipo de codificador? Bueno, pues depende mucho del tipo de audio que vayamos a utilizar. Como os dije antes, es decir, si estamos utilizando solo la voz, pues tomo una decisión. Si quiero música en alta fidelidad, pues voy a utilizar otro, ¿no? Entonces, ese es un criterio. Otro criterio importante es si el audio voy a hacer algo más con él. No es lo mismo que vaya a hacer transformaciones sobre el audio, que el audio lo vaya a utilizar tal cual. Si lo voy a utilizar tal cual, bueno, lo puedo codificar y ya lo envío ocupando poco. Pero si a lo mejor necesito el formato en crudo, ya me interesa o enviarlo o almacenarlo con la mayor calidad posible. Y luego ya lo transformaré. Entonces también influye no solo el tipo del audio, sino cómo lo voy a muestrear. El tipo de contenedor, que siempre influye, porque el tipo de contenedor tiene que ver también con los navegadores y si lo soportan. Tanto el formato del contenedor es capaz de leer ese tipo de archivo, como de entender la información que va dentro del archivo. Las tasas de transferencia siempre son importantes según el tipo de red que yo tenga, y sobre todo en la web. No es lo mismo que hable de ancho de banda muy grande, o sea, de tasas de transferencia muy grande o tasas de transferencia más pequeñas. Según eso también voy a tener que escoger el codificador, ¿vale? Y por lo tanto el contenedor. Y como siempre es cuánta pérdida de calidad estoy dispuesto a asumir a cambio tamaño y calidad. Veis que se repite siempre. Como ejercicio os propongo sobre formatos de audio, bueno, pues utilizar, es más bien una tarea un ejercicio más bien de investigación sobre tipos de codificador. Por ejemplo, con MP3, ver toda esta información que lo que podáis entender un formato sin ser especialistas en él. ¿Vale? Os puse también ahí 3 preguntas un poco extras para entender un poco una muestra de audio con una frecuencia concreta y unos datos concretos, ser capaces de calcular, bueno, un poco órdenes de magnitud de tamaños y demás. ¿Vale? Y con eso yo creo que la parte de los formatos de audio nos llega.